Si ustedes recuerdan, el domingo pasado estuvimos hablando acerca de esta parábola, de esta ilustración que hizo Jesús, y le decía a aquellos que le escuchaban, pues mira, había un dueño de una gran finca de uvas que la sembró, la cercó, la preparó, ya comenzaron a nacer las uvas, ya estaba todo el campo listo, había también un lagar que es donde se hacía el vino, todo eso lo construyó, y una torre alta para que hubiera alguien siempre vigilando y que pudieran asegurarse de que no vinieran los ladrones y que no los agarraran desprevenidos. Y dice que este señor, después que invirtió y después que preparó todo este terreno listo para que pudiera ser atendido y que diera mucho fruto, dice que sucede que lo rentó a unos labradores para que ya continuaran con el trabajo, porque él tenía que ir de viaje, de manera tal que cuando él regresara pudiera también tener beneficios de eso y que al final fuera de mutua bendición. Se parece a veces como cuando hay personas que tienen una compañía, que invierten en una compañía o en un negocio y le dan trabajo a las personas, y luego son otras personas quienes corren ese negocio, pero el dueño sigue siendo el dueño, ¿verdad? Pero lo que pasó en esta ilustración de Jesús es que aquellos labradores que habían venido ya cuando todo estaba invertido, cuando ya la persona había comprado, había trabajado, había invertido en ese lugar y ellos solamente tenían que darle continuación, pensaron que todo eso les pertenecía a ellos. Como muchas veces creemos de manera arrogante que solo porque nosotros trabajamos en una compañía debemos ganar lo mismo que gana el dueño. No es lo mismo. Siempre esa compañía ya tiene una historia de inversión y de alguien que fue quien compró e invirtió en ese lugar. En eso se fundamenta también de alguna manera la parte, al menos la parte buena del capitalismo, en que gente invierte y le pueden dar trabajo a otro, pero en el negocio le sigue perteneciendo a aquel que invirtió en ello, aquel que lo compró, que está pagando, que está invirtiendo en ello. Y es importante que tú y yo sepamos que delante de Dios tú y yo somos como aquellos labradores. El problema es que aquellos labradores, al creerse que todo les pertenecía, pues mandó el dueño de ese negocio a unos de sus siervos para que fueran y pudieran tener parte del beneficio de la cosecha de uvas, del vino que se estaba produciendo en aquella finca. Y recuerdan ustedes qué fue lo que pasó con aquellos siervos. ¿Qué le hicieron a ellos? Los mataron. A otros le cayeron a pedradas hasta que los mataron también. Dice el dueño, pero bueno, que es raro, déjame mandar otros más. Y mandó otro grupo de siervos para que convencieran a esa gente de que necesitaban enviar eso que le correspondía al dueño. Y entonces a ellos también los intentaron matar y los apedrearon y los corrieron. Finalmente el dueño dijo, voy a mandar a mi hijo. Mandó a su hijo. ¿Y qué le hicieron al hijo? ¿Qué le hicieron al hijo? A ver, los que vinieron el domingo pasado. Lo mataron también, ¿verdad? Y ese era Jesús mismo haciendo una historia de lo que Dios había estado haciendo con la raza humana y con el pueblo de Israel por muchos años. En que después de haber preparado una nación, después de haber bendecido a esa nación, cuando Él quería recibir frutos de esa nación, la nación rechazó a Dios y mandó incluso a su propio Hijo, a Jesús. ¿Y qué hicieron con Cristo? Lo crucificaron. De alguna manera, la conclusión que hicimos el domingo pasado fue que Dios es muy paciente. Porque ustedes recuerdan, mandó unos siervos, no les dieron nada, más bien los mataron. Mandó otro grupo de siervos, los volvieron a correr, algunos los mataron, a otros los apedrearon. Mandó a su hijo y lo mataron también. Y entonces el texto bíblico que hoy estaremos viendo se basa precisamente en la continuación de esa historia. Porque vienen y Jesús hace una pregunta. Y le pregunta a los que estaban escuchándole,
dice, ahora bien, cuando vuelva el dueño, ¿qué hará con esos labradores? Cuando regrese el dueño, el que tiene el documento de propiedad, el que tiene toda la autoridad, cuando regrese el dueño, ¿qué hará con esos labradores que mataron a su siervo, que mataron a su hijo? Le dijeron las personas, hará que esos malvados tengan un fin miserable. Respondieron, y arrendará el viñedo a otros labradores que le den lo que le corresponde cuando llegue el tiempo de la cosecha. Y esta palabra me deja bien claro que cuál es una de esas doctrinas más importantes y fundamentales para la iglesia. ¿Sabe qué? El evento más importante que la iglesia está esperando es la segunda venida de Cristo. Dice aquí que Jesús les dijo, cuando vuelva el dueño, ¿qué hará con esos labradores? Dándole a entender que aunque aquellos labradores se salieron con la suya, matando a los siervos, matando a su hijo, que no se equivoquen, porque aunque la paciencia de Dios es enorme, llegará el día en que la paciencia de Dios ponga su límite. Llegará el día en que regresará el dueño con los papeles en la mano. ¿Y qué sucederá con aquellos labradores? La palabra de Dios dice que serán juzgados, porque Dios es juez justo. Cuando vuelva el dueño, una de las doctrinas más importantes de la iglesia cristiana es la creencia, porque lo dice la Biblia, de que Cristo volverá, de que habrá una segunda venida de nuestro Señor y Salvador. ¿Cómo vino Jesús la primera vez? Bueno, es lo que normalmente celebramos en Navidad. ¿Qué es lo que celebramos? ¿El nacimiento de quién? El nacimiento de Jesús. ¿Qué es lo que recordamos? Que Jesús nació ¿dónde? ¿Dónde? En un pesebre. ¿En qué lugar? En Belén, ¿verdad? Y que toda Belén y toda Jerusalén y todo Israel estaban allí pendientes del nacimiento de Jesús. Nada de eso, ¿verdad? Jesús prácticamente nació en el anonimato. Su primera venida, el gran estruendo el gran conocimiento de Jesús, de su ministerio y de su vida, no fue cuando Jesús nació, ni siquiera cuando tuvo su ministerio, porque todo sucedió, prácticamente toda la vida de Jesús sucedió en un mismo local, prácticamente, excepto unos años en su niñez, toda su vida transcurrió en Israel. Y fuera de Israel, prácticamente Jesús no fue conocido mientras él vivía. ¿Cuándo se conoció de Jesús? Cuando sus discípulos, cuando sus seguidores, a causa de la persecución, comenzaron a expandir el evangelio a todas partes. Cuando aquellos que habían venido, ustedes recuerdan en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, que habían venido personas de todas partes. A ver, atiendan acá, que los veo. Como si nunca hubieran tenido niños chiquitos, Atiendan para acá, que esos no son de ustedes. Dejen a mamá y abuela que los atiendan. ¿Qué es lo que sucedió en Pentecostés? Bueno, pues lo que sucedió es que el Espíritu Santo cayó sobre el pueblo de Dios y ellos comenzaron a predicar. Y allí había gente, israelitas de muchas otras partes del mundo. Y ellos pudieron conocer y escuchar el mensaje de Dios a través de estos apóstoles que luego comunicaron el evangelio a esa gente, y esa gente cuando regresaron a sus lugares. Por eso es que muchas veces cuando los apóstoles fueron a predicar a otros lugares, allí ya se conocía de Cristo, porque esta gente también habían regresado a sus casas. Cristo no se conoció en vida en el resto del mundo. Lo dieron a conocer sus seguidores. Por eso es que tú y yo seguimos teniendo esa misma responsabilidad. Si a Cristo no lo conocen en tu barrio, en tu familia, en tu trabajo, no vamos a echar la culpa a Cristo. Vamos a echar la culpa a aquellos que son cristianos y en esos lugares no comparten a Cristo. Es nuestra la culpa de que mi vecino, de que mi amigo y de que mi compañero de trabajo no conozcan a Cristo.
de que mi sobrino, de que mi nieto o que mi abuelo no conozcan a Cristo. Es mi responsabilidad. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder cuando Cristo vuelva? La palabra de Dios dice que cuando Cristo venga va a haber todo un evento que todo el mundo será testigo de ese momento, que nadie se lo va a perder, que todo ojo le verá, dicen las Escrituras. Mire, vamos a ir allí también a 1 Tesalonicenses 4 del 15 al 18. Y este es Pablo enseñando acerca de la segunda venida de Cristo. Y cuando Cristo vuelva, dice Pablo, conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos, es decir, los que todavía estemos vivos cuando Cristo venga, dice, y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos vamos a adelantar a los que hayan muerto, a los cristianos que ya han muerto. Dice, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? El Señor prometió regresar. Los ángeles prometieron que Jesús regresaría. Y nosotros creemos que Jesús va a regresar. Jesús le dijo también a sus discípulos, yo vuelvo pronto. ¿Cuán pronto? Va a depender de ustedes, pero yo voy a regresar. Y los ángeles, si usted recuerda cuando Jesús ascendió al cielo, usted puede recordar que allí en Mateo capítulo, en Hechos capítulo 1, describe que cuando Jesús ascendió al cielo, ¿qué pasó? Todo el mundo se quedó mirando hacia arriba. Pero unos ángeles vinieron y le dijeron a la gente, no sigan mirando para arriba. Ese mismo Jesús que subió, un día va a regresar. Y el regreso de Jesús ya no va a ser en el anonimato. El regreso de Jesús ya no va a ser a escondida. El regreso de Jesús va a ser de manera visible, ruidosa, para que todo el mundo sepa que aquellos que le habían seguido tenían la razón y que aquellos que lo negaron, pues inevitablemente tendrán que pagar por ello. ¿Qué es lo que dice el Señor aquí a través de Pablo? Está diciendo, cuando Cristo venga, ya hay cristianos que han muerto. Quizás sus padres, sus abuelos, gente que ya usted sabe que han muerto. Pablo y gente que creyeron en Cristo, que nunca rechazaron a Dios. Pues esas personas que ya han muerto, dice Pablo, ni nos imaginemos ni pensemos que nos vamos a adelantar a ellos. Más bien, dicen las Escrituras, que los primeros que van a resucitar, porque el alma y el espíritu va a Dios en cuanto uno muere, pero el cuerpo que se descompone en el cementerio o en el mar o donde haya quedado muerto, ese cuerpo, aunque ya se ha hecho polvo, aunque ya nadie sepa dónde está, el Señor sabe dónde está el cuerpo de cada uno de sus hijos. El Señor sabe que un día, cuando Cristo venga, van a resucitar aquellos cuerpos de las personas que ya han muerto. ¿Y qué es lo que va a suceder? El espíritu que está en el cielo se va a unir con el cuerpo resucitado de la tierra. Y nuestros cuerpos serán transformados. Y luego dice Pablo, y aquellos que estemos vivos, pues vamos a ir a la presencia de Dios. Así que si usted es de los que sueña con un día volar y poder despegar de aquí a esta tierra y volar en las nubes, y en la medida en que vayamos llegando, dice el Señor, este cuerpo corruptible, allí en 1 Corintios capítulo 15, este cuerpo corruptible, este cuerpo que se descompone, será cubierto de incorruptibilidad, será vuelto incorruptible, porque ya tendremos una esencia eterna. Y eso va a suceder el día en que Cristo venga. A Él sea la gloria. Así que si usted tiene una pierna coja, si usted tiene un brazo o unos huesos o unos dedos que están deformados, si usted tiene algún problema de la columna, si usted tiene alguna enfermedad,
aunque en esta tierra tenga que enfrentar el dolor y el malestar, sepa que un día, cuando Cristo venga, su cuerpo será rejuvenecido, su cuerpo será transformado. Y dice la palabra que ese cuerpo no solamente será eterno, sino que también es un cuerpo que no sufrirá el dolor, ni el sufrimiento, ni la muerte. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Así que los que ya han muerto en Cristo, no, ya esas personas no es que se van a quedar así. El espíritu está en el cielo con el Señor. Y qué bueno y gloria a Dios. Pero un día ese espíritu que es invisible se va a unir con su cuerpo visible, transformado y bendecido por Dios. Ahora, quiero que entendamos una realidad. No todas las iglesias o no todos los cristianos, porque aún dentro de una misma iglesia pueden haber varias interpretaciones. No todas las personas, no todos los cristianos estamos de acuerdo en el cómo Cristo va a venir. Hay personas que hay tres escuelas o tres interpretaciones fundamentales. En la Biblia, en el capítulo 19 y 20 de Apocalipsis, nos habla del milenio, de un reino milenial de Cristo. Hay un grupo de personas que se llama amileniales y que ellos creen que el milenio, ese número de 1000 años, es simbólico y que ya Cristo está reinando desde que resucitó y subió al cielo porque se sentó en el trono de Dios. Y desde entonces Él está reinando. Así que el milenio se refiere en el lenguaje apocalíptico solamente a un número de años muy grande. Y que Cristo está reinando desde entonces. Y que lo único que ellos están esperando es que cuando el Señor entienda que es tiempo, pues va a regresar y el juicio final y todo el mundo entonces va a tener un destino. El cielo, la eternidad con Dios o el infierno. Los amileniales piensan así. Está otro grupo que son los premileniales. Este grupo sí cree que el reino milenial de Cristo, como lo menciona Apocalipsis, es un número literal, así que son 1000 años que Cristo va a reinar después que Él venga. Es decir, premileniales significa que Cristo va a venir antes del milenio. Pre significa antes. Así que esas personas creen que son los que por lo general, los más populares, porque la gente ha escuchado acerca del rapto, de los 7 años de tribulación. Ya hemos estudiado algunas de esas cosas en el estudio de los martes de Apocalipsis, ¿verdad? Entonces los premileniales creen e interpretan las escrituras diciendo, bueno, Cristo va a venir antes del reino milenial de 1000 años que va a tener en esta tierra y va a venir, se va a raptar la iglesia, va a haber un juicio de Dios por 7 años y luego al final de los 7 años va a hacer su segunda venida para quedarse a reinar. Esos son los premileniales. Y entonces están los postmileniales, de que ellos sí creen que ya el Señor está reinando, pero que sí, que todo este tiempo, la gran tribulación o la tribulación va a ser, comenzó la gran tribulación en el año 70, cuando ocurrió la destrucción del templo en Jerusalén, pero todo este año con toda la persecución de la iglesia forma parte de la tribulación. Y que el Señor al final de toda esta tribulación va a venir y que va a establecer, va a tener su segunda venida y va a establecer el juicio final, en el cual unas personas irán al infierno y otras irán a su presencia de manera eterna, dependiendo de la fe que hayan puesto en Cristo y cómo reaccionaron ante el Señor. No todo el mundo interpreta las escrituras de la misma manera. Hay cristianos sólidos, cristianos verdaderos en esas tres categorías de cristianos. ¿Ok? No podemos sentirnos mejor que nadie por tener un tipo de entendimiento u otro. Lo que sí concordamos todos y estamos de acuerdo es en que Cristo viene. Porque Él lo prometió y porque ese es el evento más importante que la iglesia está esperando. La venida de su Señor. La venida del novio, la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores.
Que ya cuando venga no vendrá vulnerable, no vendrá como un bebé, ni vendrá pacífico, como lo hizo la primera vez cuando vino y nació. Cuando su segunda venida vendrá con espada, vendrá sobre un caballo, liderando todo un ejército para establecer su reino y para también establecer el juicio, y serán juzgados tanto los vivos como los muertos. La segunda venida de Cristo es el evento más importante que estamos esperando, porque ese evento va a determinar a dónde va cada quien. Ese elemento va a determinar cuánta cercanía realmente tenemos con el Señor. Y la pregunta es, bueno, ¿cuánto puede faltar para eso? Gracias por preguntar. La Biblia nos habla de al menos uno de los elementos fundamentales que necesitan ocurrir antes de que Cristo venga por segunda vez. ¿Cuántos quieren que Cristo venga? Ven, Señor Jesús, como terminó Juan al escribir Apocalipsis. Ven, Señor Jesús, necesitamos que vengas, porque cuando vengas es porque, cuando tú hayas venido es porque ya todo estaba listo. Dice Pedro, el Señor no ha venido, no porque Él no le interesa venir o porque a Él no le importa. El Señor no ha venido porque todavía hay gente que no le conoce y está esperando con paciencia para que esos labradores sin vergüenza que mataron a los siervos, que mataron al hijo y que todavía siguen matando cristianos, esos labradores puedan despertar y decir, ay, perdóname, Señor, te entrego mi vida y te entrego mi corazón. Como mismo lo hicimos tú y yo un día cuando le entregamos el corazón a Cristo. Si el Señor hubiese venido hace 50 años, probablemente ninguno de nosotros nos hubiésemos salvado, ¿verdad? O muchas de las personas que no conocen al Señor pues hubieran ido al infierno. Pero dice, el Señor es paciente, buscando que más personas vengan al arrepentimiento. Dijo el Señor Jesús, cuando este evangelio, en Mateo capítulo 24, cuando este evangelio haya sido predicado a toda nación y lengua, entonces vendrá el fin. ¿Qué significa que el evangelio se haya predicado? Significa que todo el mundo, o al menos todo lugar, todas las regiones poblacionales hayan tenido la oportunidad de escuchar el evangelio. No de escuchar que Dios existe, no de escuchar que Jesús murió en la cruz. Escuchar el evangelio significa que la persona escuche y sepa al menos lo que creen los cristianos para salvarse. ¿Qué es lo que uno necesita escuchar para salvarse? Que somos pecadores, que Cristo murió para pagar por nuestro pecado, y que si ponemos nuestra fe en Él y nos arrepentimos del pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, único, para que todo aquel que en Él no se pierda, mas tenga. Entonces, si una persona llega a saber y uno le puede decir, mira, delante de Dios todos somos pecadores porque todos hemos hecho lo malo delante de Dios. Y por pecadores lo que merecemos es el infierno. Pero Dios en su gran amor ha enviado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él ponga su fe y se arrepienta del pecado, pues tenga perdón de pecados y tenga vida eterna. ¿Quieres aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador? Y si esa persona reacciona sí o no, bueno, ya esa persona tuvo la oportunidad al menos de escuchar con claridad que es pecador, que con pecado no se puede acercar ni reconciliarse con Dios, pero que si se arrepiente y pone su fe en Cristo, puede ser reconciliado con Dios y aún si muriera mañana, tendría vida eterna. Hasta que todas las regiones poblacionales y todo el mundo en su propia lengua no escuche ese mensaje, Cristo no va a venir, de acuerdo a Mateo capítulo 24. Vamos a ver cuánto nos puede faltar para eso. Hay una organización que se llama Joshua Project, el proyecto Josué.
Y esto es una organización que se dedica, entre otras cosas, a hacer y formular estadísticas, a hacer investigaciones y ver hasta dónde ha llegado el Evangelio en estos tiempos. Hace como 2 años hicieron en el 3 años ya, en 2020 hicieron una especie de estadística general, un censo, y esta es la conclusión a la que llegaron. Más de 2.000 millones de personas no han sido evangelizados. ¿Cuántos millones de personas hay en la tierra actualmente? 8. Casi, 7 y pico. ¿Ya llegó a 8? No me avisaron. Bueno, pues vamos a decir 8 billones para los americanos o 8.000 millones. 8.000 millones de gente. Más de 2.000 millones de gente, de personas, no han escuchado el Evangelio. Si lo ponemos en otro contexto, mire, el mundo, ellos lo dividieron en sectores poblacionales. Y ellos dicen que en el mundo, de diferentes lenguas y dialectos, hay diferentes sectores poblacionales. Hay un total de 17.400 grupos poblacionales en el mundo entero. Ahora, más del 40% no tienen iglesia. Es decir, que hay regiones de gente, ya sean ciudades o pueblos, de gente que no tienen una iglesia cristiana en ese lugar. No tienen cristianos en ese lugar. Porque para formar una iglesia, ¿cuántos cristianos hacen falta? 2 nada más, ¿verdad? Donde haya uno más, 2 más reunidos en mi nombre, allí está el Señor. Y por supuesto, si hubiera uno solo, aunque no forman una iglesia, pero sí el Señor está con ellos. Pues bueno, no hay más de 2 cristianos, o mejor dicho, no hay más de un cristiano en esos grupos poblacionales. Dice, esto está serio, más del 40% no tienen iglesia. Es decir, más de 7.400 grupos poblacionales en el mundo no tienen iglesia, no tienen cristianos, no tienen gente que les predique la palabra, no tienen misioneros. ¿Sabe cuánto hace eso? Dice que el 42% de la población mundial vive precisamente en esos 7.400 grupos poblacionales que no han recibido el Evangelio. Entonces, por una parte, la estadística que ellos hacen dice, bueno, más de 2.000 millones de gente nunca han escuchado el Evangelio. Pero más del 40% de la población, ya estos son mucho más de 2.000 millones, más del 40% de la población mundial no tiene iglesia, no tiene misioneros, no tiene gente que les predique el Evangelio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque a veces pensamos que el mundo entero es como Estados Unidos, o El Salvador, o Cuba, o México, que tiene una iglesia cada 2 cuadras o cada 3 bloques. Que donde quiera uno se encuentra una iglesia. No es así. No es así. Aunque es verdad que no nos gusta que nos hubieran colonizado los españoles, o aquí los ingleses, y todas esas cosas. Pues la verdad es que precisamente en esos lugares donde hubo colonias de los españoles, de los portugueses y de los ingleses, es donde más se predicó el Evangelio. Así que aunque por una parte nos dolió como nación o como continente y cosas por el estilo, por otra parte también nos benefició, porque precisamente esos otros lugares donde no hubo tanta colonización o no hubo ninguna colonización, precisamente esos son los lugares donde hay más idolatría, más rechazo al Evangelio, más persecución de los cristianos. Ahí encontramos la región de Asia. Es donde más personas viven, entre China y la India. Ya hay más personas que en cualquier otro lugar del mundo.
y esas personas todavía persiguen el evangelio, se hace difícil llegar a las personas. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros con los indios? ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros con los chinos? ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros con los mongoles? Ni con los pakistanes, ni con los árabes, ni con los turcos. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros con esa gente? Yo ni hablo turco, ni hablo mongol, ni hablo mandarín, ni hablo indio, ni nada de eso. Allá ellos, ¿verdad? Dice el Señor, no. Es tu responsabilidad garantizar de que esa gente escuche el evangelio. Y hasta que ellos no escuchen el evangelio, yo no vengo. Y hasta que Cristo no venga, no tenemos cuerpos transformados. Vamos a seguir recibiendo enfermedad. Vamos a seguir tropezando y rompiéndonos el dedo. Vamos a seguir sufriendo por la traición del esposo, por el abandono de la madre. Vamos a seguir sufriendo el pecado. Vamos a seguir sufriendo que se nos mueren seres queridos sin conocer a Cristo. Va a seguir habiendo sufrimiento y muerte en esta tierra. Mientras tanto, tú y yo sigamos pensando y teniendo esa mentalidad. Allá ellos, pues allá tú también. Allá tú también, porque hasta que Cristo no sea predicado en todo el mundo, no vendrá el Señor. Y hasta que Cristo no venga, no hay cuerpos glorificados, no hay salvación eterna, no hay juicio final, no hay cielo nuevo y tierra nueva. Todos perdemos si no abrimos nuestra boquita para predicar el evangelio. Todos perdemos. La próxima vez que usted le duela la cabeza, la próxima vez que usted esté enfermo, o se le rompa un dedo, o se le parta una uña, acuérdese: ¡ay! Tengo que predicar el evangelio. Tengo que hablarle al cabezón aquel de Cristo. Tengo que hacer algo al respecto. Porque cuando Cristo venga, todo va a cambiar. Pero hasta que Él venga, todo va a seguir yendo de mal en peor. El 42% de las poblaciones no tienen iglesia, no tienen misioneros, no tienen cristianos. Eso es casi la mitad del mundo. Nosotros que pensábamos que ya todo el mundo está evangelizado, hasta yo me sorprendí con esas estadísticas. Más de 2.000 millones de gente no han recibido jamás, ni han escuchado el nombre ni la historia de Cristo, ni del amor de Dios, ni de la Biblia. Cosa seria. Si usted se pone a contar, yo creo que nos llevaría como 3 o 4 días para terminar de contar 2.000 millones, aunque empecemos ahora. 1, 2, 3. Montón de gente que todavía no conoce a Cristo. Tienen que saber del amor de Dios. Tienen que saber de la gracia de Dios. ¿Qué podemos hacer al respecto, pastor? Gracias por preguntar. Comience orando. Comience aprendiendo y siendo un discípulo del Señor. ¿Qué podemos comenzar a hacer desde nuestra propia vida y desde nuestra propia casa? Dios quiere que comiences a buscar su presencia, porque un cristiano conocedor de la Biblia y un cristiano que tenga una relación saludable con Dios va a tener todos los recursos que necesita para presentarle el evangelio a cualquiera. ¿Qué otra cosa podemos hacer, pastor? Vamos a comenzar a predicar a Cristo. Vamos a comenzar a decirle a la gente: aunque te amo mucho, si no te has vuelto a Cristo, si no te has arrepentido de tus pecados, si no has puesto tu fe en Cristo, si no has reconocido que eres pecador o pecadora y has puesto tu fe en Cristo como tu Salvador, pues tristemente un día cuando mueras o cuando venga Cristo, irás al infierno. Y yo no quiero que vayas al infierno. Yo quiero que tú recibas a Cristo y seas salvo. Tenemos que comenzar a predicar a Cristo y hablarle del amor de Dios a todos los que no le conocen. ¿Qué otra cosa podemos hacer? No nos conformemos a ser sencillamente gente religiosa que viene a la iglesia un día y que ya piensa que con eso lo resolvió todo. El cristiano verdadero no solamente viene a la iglesia, el cristiano verdadero es un hijo de Dios donde quiera que esté. Cuando usted va al trabajo, cuando usted va a la escuela, usted es un representante de Cristo. Hable como tal, compórtese como tal,
viva una vida íntegra como aquel que es un representante de un Dios santo y que le ama. ¿Qué más? Bueno, podemos orar por la iglesia perseguida. Podemos orar por aquellos cristianos que se atreven a hacer lo que nosotros o no nos atrevemos o no hemos sido llamados a hacer. Es que sintió el llamado para ir a predicar el evangelio a un lugar de la región del Sahara. Muy poca gente ha llegado hasta allá y muy pocos cristianos se han atrevido allá. Él fue, y como era un hombre casado y con hijos, pues la esposa lo respaldó y su hijo pequeño, pues se fueron los tres para allá. Cuando llegaron allá a esa región del Sahara, se encontraron, ya hablaban el idioma y todo, pudieron comenzar a comunicar el evangelio. Se encontraron que su hijo le hizo una reacción alérgica a unas hormigas que estaban allí, como están los espaguetis esos, de esos de la sopa. Como están los espaguetis en un plato, así estaban las hormigas en aquel lugar, por montones. Por donde quiera que iban, ahí estaban esas hormigas. Y el niño pequeño de ellos le hizo alergia a esas hormigas. ¿Qué problema? Por una parte, Dios te llamó a predicar el evangelio en ese lugar. Por otra parte, te vas para ese lugar en obediencia a Dios y te encuentras que tu hijo pequeño le hace alergia a esas hormigas que están en todas partes. ¿Qué hacemos? Ellos comenzaron a orar. Pero el niño hacía la reacción alérgica y al poco tiempo se le quitaba. Pero cuando hacía la reacción se le ponía bien feo. Bueno, finalmente decidieron, bueno, vamos a ir a hablar con nuestro jefe y decirle que vamos a tener que regresar porque mira la situación en la que está nuestro niño. Cuando fueron a la persona que estaba a cargo de esa misión, les dijo, yo no te puedo obligar a que te quedes aquí. Realmente yo, si estuviera en tu lugar, probablemente haría lo mismo. Ora, porque realmente si tú te vas de aquí, tú eres la única persona que se ha dispuesto por muchos años en llegar hasta esta gente para predicarles el evangelio. Si tú te vas, si ustedes se van, se va la esperanza de ellos. Cosa seria. Por una parte, si me voy y los abandono, bueno, pues mucha gente de ese lugar seguirá sin conocer a Cristo y seguirá yéndose la gente al infierno. Si me quedo, me enfrento con esta situación. Bueno, pues resulta ser que ellos decidieron quedarse. Y por cuanto se quedaron y el niño siguió siendo picado por las hormigas, finalmente desarrolló la inmunidad ante ese picazo. Y después de un tiempo de sufrir todo eso, ya el niño podía ser picado por las hormigas y ya no era alérgico a él. Quizás fue un milagro que hizo Dios, o es una condición en que después que una persona se enfrenta a un determinado dolor, desarrolla esa callosidad en que ya finalmente se vuelve inmune a ese tipo de situación. Mis amados, esa gente decidió quedarse allí y se predicó el evangelio, se estableció una iglesia, hubo luz para esa gente que no conocía a Cristo. A veces nuestra predicación del evangelio va a ser con sufrimiento, porque la gente que está necesitando escuchar el evangelio necesita gente que se disponga a responder el llamado de Dios, pero que lo haga con compromiso. La gente que está predicando el evangelio en esos lugares está haciendo lo que ni tú y yo nos atrevemos a hacer. Nosotros venimos a la iglesia y cualquier cosita que pase, pues ya dejamos de ir a la iglesia. ¿Sabe qué? Arriesgamos a nuestra familia, arriesgamos a nuestros hijos, arriesgamos muchas cosas y nuestra propia salvación futura, nuestra propia fe. Tenemos que despertar y no ser ni tan indolentes ni tan hipersensibles. Tú y yo, si no sentimos el llamado de ir a esos lugares, podemos contribuir con oración y con recursos, porque al menos esa gente que se dispone a ir necesita pagar por un boleto de avión para ir a ese lugar, necesita pagar una renta en ese lugar, necesita aprender el idioma, necesita probablemente medicamentos, necesitan una serie de cosas
que se pueden resolver con el apoyo de la iglesia. Y a veces podemos pensar, pero es que somos pobres. No somos tan pobres como para ayudar en aquello que el Señor nos ha pedido. Número 1, si quieres saber lo que tú tienes que hacer para estar preparado para la segunda venida de Cristo, número 1, busca la santidad y síguela. Busca agradar a Dios con tu vida. Apártate del pecado. Dile que no a la tentación. Y si te es difícil, pídele fuerzas a Dios. Número 2, comienza a predicarle el evangelio a aquellos que tienes cerca y que tú sabes que ni van a la iglesia ni creen en Dios. Ya si ellos dicen que no les interesa, ok, los dejas tranquilos. Otro vendrá mañana o el año que viene y les predicará de nuevo quizás. De lo contrario, ya se les predicó el evangelio. Sigue adelante para la otra persona. Si sientes que tienes la posibilidad y que Dios te llama a que apoyes a misioneros que van a otros lugares, vamos a buscar oportunidades de hacerlo como iglesia. Pero también si usted va a internet se va a encontrar un montón de oportunidades de cómo financiar misioneros que están predicando el evangelio en otros lugares. Finalmente, y quizás lo más importante, usted puede pensar que no, pero el Señor le puede llamar a usted a que sea usted quien vaya al África, quien vaya a la China, quien vaya a Mongolia, porque ¿sabe qué? El americano, los que vivimos, al menos los que tienen documentos, el americano, las personas que tienen documentos americanos son las personas que pueden viajar por todo el mundo en estos momentos sin ninguna dificultad. Quizás el Señor quiera permitir o quiera llamarlo para que usted con su estatus tenga la posibilidad de predicar el evangelio a los indios, a los chinos, de aprender un idioma diferente si fuera necesario. Si Dios le llama, Dios le va a capacitar. Pero si Dios le llama a predicar el evangelio, no diga que no. Si Dios le llama a ser evangelista, si Dios le llama a ser pastor, si Dios le llama a predicar el evangelio, no dilate ese llamado. No diga que no, porque la necesidad es mucha. Y hasta que no se predique el evangelio a toda nación y lengua, Cristo no viene. Si verdaderamente amamos a Cristo, queremos que Él venga. Comencemos en casa, pero no nos olvidemos de aquellos que están lejos. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, porque tú, Dios mío, le diste fuerza a aquellos primeros misioneros, a aquellos primeros evangelistas, a aquellos que te seguían, que te buscaban. Tú, Dios mío, motivaste el corazón de gente que dijo que sí para ir a predicar el evangelio a Cuba, para venir a predicar el evangelio, Señor, a esta nación, a México, a El Salvador, a Honduras, a Nicaragua, a tantos países, Señor, de donde venimos. Tú, Dios mío, pusiste en el corazón de gente que lo dejó todo atrás con tal de ir a sembrar las semillas de la fe para la salvación de aquellos que estaban perdidos. Ayúdanos, Señor, a contribuir con ese propósito tan importante. Ayúdanos a no olvidarnos de aquellos que están caminando sin ti, especialmente de los que no te conocen, que no han escuchado tu palabra. Que podamos, Señor, hablar en nuestra familia, en nuestro trabajo, hablar por las redes sociales de ti, Señor. No tanto comentar o postear cositas que sabemos que no van a tener ningún impacto importante, sino predicar tu palabra, compartir un mensaje de esperanza, compartir a Cristo crucificado y resucitado, porque Él es la única esperanza del mundo. Nadie va al Padre si no es a través de Él. Ayúdanos, Señor, a tener las palabras, a tener el valor y a tener la disposición para obedecerte y predicar el evangelio a toda criatura, a toda lengua, a toda nación. En el nombre de Jesús, prepáranos para que si tú vienes, cuando vengas y estamos vivos, que estemos listos para ir a tu presencia, porque andemos viviendo en santidad y en obediencia a ti. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a ponernos en pie. Aleluya, bendito sea su nombre.